solamente Andy y tú, Moni, ya entraron a su drive. Supongo que si estuviera ya Dixa, también ella, ¿verdad? Pero ahorita pues no está. Pero de los demás ni lo han visto. Nadie, ninguno. Por lo tanto, yo creo que tampoco han visto sus actividades. Y la idea de esas actividades es que sea complemento de lo que aquí decimos. Bueno, ahí viene Toño. Oh, vienen dos. No, Andy se volvió a conectar. Ya me había emocionado, Andy. Yo dije, ya vienen dos más. Sí, eso me pasa en casi todos los grupos. Casi todos los grupos es lo mismo. De cualquier carrera, de administración, de psicología, de sistemas, obvio, comercio, de contabilidad también. Hace poquito di un grupo de contabilidad y lo mismo. Después del receso ya no se conectan. Entonces yo creo que vamos a tener que cambiar la estrategia para que se conecten más. A lo mejor hacer las 3 sesiones rápido, solo 2 sesiones de un jalón. No sé, hay que pensarle. Hay que pensarle. Bueno, de lo visto anteriormente de los impuestos, ¿tenemos alguna duda? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? No, profe. Bueno, vamos a hablar un poquito de historia. Esta presentación la tienen ustedes en su Moodle. De todos modos, la retomo. Les digo, yo las hice, de modo que no las tenga. Ok, entonces vamos a iniciar. El concepto de valor de la mercancía en aduana o la valoración es un procedimiento. Se aplica en la aduana, verdaderamente. Y bueno, en nuestro caso, como la aduana está íntimamente ligada a los agentes aduanales, son los agentes aduanales los que deben declarar el valor de la mercancía con la información que le dio el importador. En este caso vamos a hablar de importación. La valoración de la mercancía en aduana para mercancía de exportación también se da, pero ahí sí es básicamente el valor comercial. Vamos a identificar dos tipos de valores en la mercancía. El valor comercial. El valor comercial, perdón, es que esta no puedo borrar. Valor comercial está dictado por un documento que compruebe el valor al que se nos vendió. En este caso puede ser lo más seguro, una factura, en donde se va a indicar ese valor comercial. Pero tenemos el valor de la mercancía en aduana y esto va a estar dado por la factura, si es que la hay, porque a veces no hay factura, más algunas otras cosas. Ahorita no vamos a tocar el tema. Es evidente que un tema muy importante es el valor de la mercancía, porque les decía, con un sesgo en el valor, el impuesto puede caer o puede subir o puede bajar, en detrimento de los importadores y del país que está recibiendo la mercancía. Si es para arriba, pues obviamente al país le conviene. Si es para abajo, al importador le conviene. Y viceversa. Y viceversa no, ¿verdad? Entonces es necesario que haya un sistema positivo. Generalmente los aranceles se aplican ad valorem. ¿Qué quiere decir eso? Que al valor de la mercancía le vamos a cargar un porcentaje, y eso nos va a dictar el impuesto. ¿Sí? Pero aquí el meollo del asunto es a qué valor le voy a aplicar el impuesto. Si me voy sobre el valor comercial, que sería, desde mi punto de vista, algo justo, estoy dejando de lado o está en desventaja a aquellos importadores que adquieran su mercancía con un Incoterm CIF. ¿Sí? Miren ustedes. Los condenados Incoterms que nada nos gustan determinan muchas cosas. Si yo adquiero mi mercancía en país de origen, vamos a pensar que adquiero mi mercancía con un Incoterm Ex-Works. Y entonces, esto va a tener un valor factura, evidentemente, valor factura adaptada a Ex-Works. Lo que yo pagaré acá va a ser menor, así mi mercancía la compro CIF. Mi puerto de entrada, que generalmente en el puerto de entrada es donde está la aduana, ¿sí? Podemos decir entonces CIF, aduana de entrada. Recuerden ustedes que el valor CIF de Incoterm es un valor marítimo, es un Incoterm marítimo, no es un Incoterm para todo tipo de
de mercancía, ¿sí? Para el tránsito marítimo es ese. Ok. Aquí en mi Incoterms voy a tener un valor factura mayor al que puedo tener acá. Y entonces, ¿en qué me baso para determinar el valor acá o el valor acá? Si yo, la misma mercancía, supónganse que es la mismita mercancía. El importador A la adquiere ex-works y el importador B la adquiere CIF. Como es valor factura y suponiendo que el valor factura fuera lo que manda el valor de transacción, el valor de la mercancía en aduana, pues pagaría más impuestos, ¿sí o no? Suponiendo que es la misma mercancía, la misma cantidad, todo lo que sea, como dicen los economistas, ceteris paribus, no hay cambio de condiciones. ¿Por qué? Porque él no está pagando fletes ni maniobras, no se le está pagando al exportador, ni seguros, pero él sí. Entonces, una manera de equilibrar las cosas es justamente incluir estos gastos en mi valor de la mercancía en aduana. ¿Ok? Bueno, esto que les estoy platicando ha sido motivo de disputas comerciales fuertes, porque para los países es importante la recaudación vía impuestos de importación por las mercancías importadas. Entonces, tendría que haber un valor cierto que sea fácilmente identificable y que sea parejo, por lo tanto democrático. Y entonces, el valor de la mercancía en aduana es un valor cierto, positivo, porque todo el mundo lo puede reproducir a través de las reglas. Permítame. Canela, métete. Ay, esta perra me está dando mucho. Ándale, váyase a su casa. Ahora. Lo bueno es que sí entiende, si no, quién sabe. Aquí la tengo. Luego se las enseño a mi cachorra. Está bien bonita, tiene los ojos verdes. Es café, color café. ¿Cómo que café? Pues un café, no sé, chocolate. Café chocolate. Eso dáselo a tu mamá, mijo. ¿Por qué? No es bien. Café chocolate y ojos verdes. Entonces se ve bien bonito. Bueno, les decía, entonces es esencial el valor de la mercancía en aduana. ¿Sí estoy grabando? Sí, profe. Sí, perdón. Es un valor cierto, positivo y transparente. Cualquiera lo puede reproducir. Hay reglas determinadas. ¿Sí? Y esto surge de mucha historia. Y ahorita no nos vamos a meter mucho en la historia, pero el GATT, en su artículo 7 del Acuerdo General, estableció los principios generales de un sistema internacional de valoración. Les digo, es motivo de preocupación porque pues puede ser sesgado el cálculo de los impuestos si no se da adecuadamente. Saca la perra de la recámara. Eso. Está jugando, es que pues, es cachorra. Ya quiero que crezca porque ya no me esté preocupando yo por si se sale o no. Bueno, de hecho me la voy a llevar a un ranchito que compré. Nada más que pues, ahorita está muy chiquita y además allá no hay donde, no hay ni muros ni techos. Ya que haya techitos ya. Pobrecita, si no se me va a insolar y se me va a alargar a otro lado. Ok. El artículo 7. Este valor debe basarse en un valor real, positivo, cierto y transparente. ¿Sí? Para mercancía que viene de origen extranjero y no valores ficticios o arbitrarios. Eso sesgaría el cálculo de los impuestos. Un poco de historia. Había un valor real que permitía que los miembros del GATT más o menos definieran algunas formas de valorar que no eran positivas, ciertas ni transparentes. Eran muy raras. Y nunca hubo una buena valoración. El acuerdo de Bruselas, ¿sí? La definición de valor de Bruselas genera un método, pero ese método era para cada producto y se basaba en algo que se conoce como el precio normal. Aquí lo ven. ¿Qué es el precio normal? Bueno, es muy subjetivo. El precio normal hoy, con un sistema de valoración positivo, sí se puede llevar a cabo, pero cuando no había un sistema positivo, pues cada quien le daba un valor normal a su mercancía. Y esa era la base de cálculo del valor de la mercancía en aduana. Entonces, sobre esa base, la base gravable, se calculaban los impuestos y
pues había un relajo. No fue sino hasta la ronda de Tokio, no voy a saltar esto, en la ronda de Tokio del GATT, la penúltima antes del establecimiento de la OMC, las rondas sí se saben lo que es una ronda, ¿va? ¿Sí? ¿Sí sabemos lo que es una ronda? ¿No? ¿No? ¿Sí o no? A ver, Toño, dime. Ahí viene Marisol, vaya, qué bueno. ¿Qué es una ronda? Dígame, profe. ¿Eh? Dígame. ¿Qué es una ronda? ¿Ronda en términos técnicos o términos específicos? Pues técnicos y específicos, las rondas desde el punto de vista del GATT, ¿qué eran? ¿Tú sí sabes, Moni? Las reuniones, así se les llamaba las reuniones, porque eran rondas de negociación. Recuerden ustedes que desde el GATT, una de las características fundamentales de los acuerdos es que son consensuados. Por eso se llaman rondas. La primera ronda de negociaciones, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta que hay consenso o no. Puede ser que no haya consenso, entonces no se publique el acuerdo. ¿Sí? Después de la ronda de Tokio, se estableció el sistema de valoración que está vigente hasta nuestros días, que es el precio, entre otros, bueno, son 6 métodos ya, el precio verdaderamente pagado por pagar de las mercancías más los gastos incrementables de los que hablamos hace rato. ¿Qué son los gastos incrementables? Bueno, pues justamente el costo de maniobras, fletes, servicios que tenga que pagar el importador por traer la mercancía hasta su aduana o el valor CIF de la mercancía. Se puede decir, en términos generales, esta ecuación no le hagan mucho caso, no es así como que algo que ya sea cierto, pero el valor de la mercancía en aduana es semejante al valor CIF de la mercancía. ¿Y por qué no es igual? Porque no necesariamente todo el tránsito lo hacemos marítimo, ¿sí? Tenemos tránsito aéreo, tránsito para todo tipo, los Incoterms, CIF, CFR, no, CFR es marítimo. Algunos otros Incoterms, CIP y CPT, que no son necesariamente marítimos. Entonces, desde el punto de vista de importación marítima, el CIF es igual al valor de la mercancía en aduana. El cliente, el importador, va a pagar una factura con el valor CIF. ¿Se acuerdan cuando formulamos precio de exportación? ¿Ya ven cómo todo se relaciona? El precio de exportación es el precio del bien más el Incoterm. Si a mayor Incoterm, pues mayor precio. ¿Sí? El costo mismo del todo, la logística, la transportación, se le agrega al precio y es el nuevo precio. No es lo mismo un valor, un precio ex-works que un precio DDP, ¿verdad? En el primero, pues no lleva nada. Es el precio como sale de fábrica, si acaso el embalaje de exportación. Pero en el otro, en el DDP, pues estamos hablando de que se lo estoy llevando hasta su casa. Tengo que cubrir todo el costo de la logística, la transportación y los seguros hasta llegar, estoy viendo que mi perro está queriendo cazar una iguana. Está bien, que se entretenga. A ver si no se la come la iguana a ella. No es lo mismo. Por lo tanto, bueno, en este término, en este orden de ideas, el valor de la mercancía CIF en el puerto de destino, que es casi en la aduana, pues está determinado. Determina el valor de la mercancía en la aduana. Si queda claro esta parte, si no, díganmelo con toda confianza, ¿eh? Lo repetimos las veces que sea necesario. La cuestión es que quede bien claro. ¿Sí? Porque si nosotros compramos y nos dicen valor CIF, pues ya no hacemos nada, ya no hay valor que declarar, es el mismo valor factura. Pero si me venden ex-works, entonces sí, bajo el primer método de valoración determinado por, en este caso, el artículo 7, que después se convirtió en el artículo primero del acuerdo, existe un método que se llama el valor de transacción, que es el primero que vamos a ver. Este sistema tiende a ser equitativo, uniforme y neutro, parejo para todos, parejo para todos. No hay de que yo le quito, le pongo para pagar menos o más impuestos. ¿Sí? Es parejito, es un acuerdo tomado por la OMC y todos los países, los 198 países que conforman la OMC, pues están de acuerdo en valorar de esta manera. Y por lo tanto están de acuerdo en que
sus procesos de valoración y de cálculo de impuestos sean equitativos y parejos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Les decía que el acuerdo es un documento. De hecho, no me acuerdo si lo incluí como material, y si no lo incluí, les voy a pedir que lo obtengan. Lo pueden bajar del internet directamente. Acuerdo en materia de valoración de la mercancía en aduana de la OMC. Ese acuerdo es universal, como les decía, son 198 países que integran la OMC y se basan en los acuerdos establecidos. Si no están de acuerdo, no los firman y por lo tanto no son parte de la OMC. No hay de que ahí firmo unos, los que me convengan y otros no. No, se firman todos. Recuerden ustedes que la obligatoriedad de aplicar las reglas de los acuerdos OMC no es definitiva si es que no has firmado los acuerdos. Pero si los firmaste, es obligación emplearlos. Ese es un caso muy común. ¿Ok? Entonces les decía, el método de valoración dictado por el acuerdo se traslada a nuestra ¿cómo se dice? Nuestra legislación mexicana. A ver, pregunta, ¿cuál es la legislación mexicana en materia aduanera? Fíjense bien, no dije comercio exterior, dije aduanera. ¿Cuál es? A ver. La ley aduanera. Exactamente, mi moni. Te voy a decir algo, ¿eh? Ayer hice la misma pregunta y nadie me contestó. Unos me dijeron la ley de comercio exterior, otros me dijeron la LIGE. Y dije, pues, ¿quién les dio legislación 3? Exactamente, la ley aduanera. La ley aduanera es el ordenamiento legal, jurídico, que norma y regula el funcionamiento de la aduana mexicana, de la aduana México. En la ley aduanera, al ser esto un proceso aduanero, porque se lleva a cabo dentro de la aduana, bueno, para la aduana misma, entonces está normado por el artículo 64 al 70 y algo, no me acuerdo exactamente ahorita, no me acuerdo, no me hagan recordar, creo que es al 78, y si no, ya vemos. En ese capítulo de la valoración vienen incluidos los 6 métodos que hoy conoce el acuerdo. Los 6 métodos son el valor de transacción, que es el que más se utiliza en un 90 y tantos % de los casos. Dice el acuerdo que el 90, yo creo que es más del 90%. Yo creo que fácilmente el 95% de las transacciones en aduana se valoran a través del método 1. De hecho, ¿se acuerdan ustedes del famoso SAM? ¿Se acuerdan que vimos en legislación 1 y en legislación 3 el sistema aduanero mexicano? Que decía el elemento 6 son los elementos científicos para llevar los procesos en aduana. Uno de ellos era la clasificación, pero otro muy importante es la valoración. Y esta valoración a esto se refiere, a estos artículos de la ley, ¿sí? Para poder valorar la mercancía. ¿Para qué? Para tener un pago de impuestos sano y que no implique un pago defectuoso de los impuestos, o un cálculo defectuoso de los impuestos y que nos traiga por consecuencia, ¿qué? Un PAMA. Porque ese es el alcance de no poder valorar bien la mercancía. El pago de los impuestos se compone, por un lado, de la valoración, base gravable, y por la otra, de la aplicación correcta de la clasificación arancelaria, de la fracción arancelaria correcta. Si una de las dos están mal, PAMA. PAMA seguro. ¿Okay? Por eso es tan importante que sepamos, bueno, cómo hacerlo, que si alguien se nos acerca y nos dice, oiga, profe, oiga, licenciado, oiga, estudiante, ¿cuánto debo pagar en impuestos en aduana? Bueno, pues que lo sepan hacer. Para empezar, necesitamos determinar lo primerito, el valor de la mercancía. Ya determinado, entonces ahora sí, junto con la clasificación arancelaria, que ya saben hacer ustedes, ¿verdad? Que son excelentes para clasificar. Bueno, de hecho, Mónica, sí. Joshua, Toño, no me acuerdo si clasificaste, qué tan bien clasificaste, pero Mónica sí era experta en clasificación. Y bueno, por el trabajo que hicieron Marisol, Daniel, todavía estaba Rafa y Joshua, estaba muy bien planteado. Sí, sí supieron muy bien clasificar. Pues bueno, les tengo noticias. Todo este curso va a ser, primero que nada, valorar y clasificar. Van juntos. ¿Qué otra cosa nos da la clasificación arancelaria? ¿Se acuerdan? Nos da el ad valorem o el arancel a pagar. ¿Qué otra cosa nos determina?
¿Eh? ¿Quién dice yo? ¿Qué otra cosa determina la fracción arancelaria? ¿Eh? A ver, muchachos. ¿No se acuerdan que hasta fuimos a ver unas reglas de comercio? Y ahí, Sí, se le añaden más impuestos como el IEPS. ajá, el IVA, el IEPS, el ISAN. Pero además otra cosa bien importante que no tiene que ver con impuestos, que tiene que ver con algo más. Las regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿De acuerdo? De acuerdo a ciertas fracciones arancelarias deben cumplir con esas regulaciones, como por ejemplo la norma de etiquetado, la norma de instructivo, la norma de tantas. Certificado sanitario, fitosanitario o zoosanitario, o incluso permiso de importación para algunos productos. Sobre todo los productos que tienen que ver, no, que tienen que ver con productos que tienen que ver con la salud humana, medicinas, alimentos y demás. ¿Okay? Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy, jóvenes. Mañana vamos a ver, vamos a iniciar por analizar el acuerdo desde el punto de vista ya operativo, lo vamos a correlacionar con la ley aduanera, desde luego, y vamos a empezar a ver los métodos de valoración. Esta semana vamos a ver en particular este valor de transacción, el método de valor de transacción, que es el método número 1 más utilizado en el mundo y es el que vamos a analizar. Y vamos a aprender a valorar la mercancía bajo este método. No nos vamos a meter con los demás métodos más que la semana que entra los estaremos viendo, pero la valoración es muy subjetiva en esos métodos. Tenemos que hacer muchas operaciones y quizás también inteligencia comercial para poder utilizar sobre todo el método 4 y el método 5. Valor de reconstrucción y valor deductivo. Son métodos que llevan muchos procesos y que en un proceso tan corto como es el despacho, que debe ser tan... Ya lo llevo. Brava. El método, el tiempo que debe estar la mercancía en aduana es posible que nos saque de contexto y nos saque de costos incluso. Recuerden ustedes que cada día que la mercancía que esté en aduana pasando su periodo de no pago de almacenaje, debe pagar por estar ahí. Entonces, si nos tardamos mucho en valorar, pues hay dos cuestiones que pueden suceder. Una, que paguemos mucho almacenaje y dos, que nos puedan tomar la mercancía en abandono si excedemos de los 2 meses en importación de mercancía, teniéndola en la aduana, en los recintos fiscales o fiscalizados. ¿Okay? Entonces, estos procesos deben ser muy rápidos y un proceso muy tardado como los métodos 4 y 5, híjole, pues nos van a llevar ahí días, por no decir semanas. ¿Ok? Ya lo platicaremos con calma. Mañana, vénganse con ganas de trabajar ejercicios. ¿Ok? Vamos a platicar del valor de transacción, cuáles son los conceptos, qué son los gastos incrementables, que por cierto también tienen ahí en su Moodle, creo que puse unos videos. Y si no me dicen y los comparto y los reproducimos. ¿Ok? ¿Sale y vale? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Hoy, 13 minutos nos faltan para la hora. Van a salir temprano el día de hoy. Vamos a salir temprano. ¿Alguna duda o pregunta o quieren que abordemos algún tema de los vistos hasta ahorita? ¡Canela! Hija de su madre, se bajó a la calle. ¡Canela! Se llama Canela mi perra, por cierto, si no se habían dado cuenta. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Profe, yo. Adelante, Moni. Sobre el método de entrega de las tareas, por ejemplo, con el otro profe, con Fabián, cada semana eran las entregas. Por ejemplo, todos el domingo teníamos como límite hasta las 11 para entregar. Toda la ¿Usted semana. cómo va a manejar? Mira, yo también soy de la idea de que las vayan haciendo y las vayan subiendo, no necesariamente el mismo día. Ahora, sí, en mi experiencia, créanme, que hay muchos alumnos que se dicen, ay, mañana la hago, mañana la hago, mañana la hago, y llega el día y no entregan. Y entonces el mismo día quieren entregar todo y se tardan. Yo soy de la idea que sí les voy a dar esa opción, pero que vayan subiendo ustedes para que vayan descargando su trabajo, para que no se les atiborre todo al final. Además,
los temas que están en el módulo están directamente relacionados con mi cátedra. O sea, con lo que estoy diciendo aquí, vamos en orden. Lo único excedente ha sido lo de los impuestos, pero pues eso ya lo habíamos visto. Fue realmente un repaso. Eso lo vimos en clase 1, si mal no recuerdo. Y si no, lo vimos en Legis 3. O sea, ya lo hemos visto muchas veces. Pero sí es importante que lo retomemos, estemos homologados en el conocimiento, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, está bien, pueden entregar a más tardar el domingo en la noche, vamos a poner a las 12 de la noche, todo su trabajo de la semana. Pueden. Yo les recomiendo que lo vayan haciendo poco a poco, ¿sí? Sobre todo, ¿por qué? Porque vamos a tener ejercicios que también cuentan como trabajo en clase. Por eso les decía que hicieran 5 carpetas en su Drive, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, para los ejercicios de Moodle. Y aparte, una carpeta de trabajo en clase. Ahí todos los trabajos que yo les vaya dejando, los ejercicios. Al final yo creo, y soy convencido cada vez más, de que si no sabemos hacer, es muy difícil que aprendamos. La teoría, pues está bien, nos gusta y es necesaria la teoría, pero la aplicación de la teoría y la práctica es lo que nos va a dar el conocimiento verdadero. Y aunque yo estoy consciente de que cuando ustedes lleguen a un empleo, van a tener que actualizarse. El conocimiento no es vigente para toda la vida. El conocimiento es un proceso que va mejorando, va cambiando. Lo importante son las bases. ¿En dónde voy a encontrar el conocimiento? ¿Cómo lo puedo hacer para estudiar? ¿Cómo lo puedo hacer para investigar? ¿Con qué herramientas cuento para poder hacerlo? Eso es lo que a mí me importa mucho. ¿Sale? Porque finalmente el conocimiento va cambiando. Ya ahorita, por ejemplo, nuestra clasificación arancelaria ya valió. ¿Por qué? Porque el 28 de diciembre del año pasado entró en vigor el NICO y ahorita no he hecho la correspondiente cambio en el pedimento, en la fracción. Pero bueno, el NICO no afecta los aranceles. Entonces, por lo pronto, ahorita, en cuanto no tengo tiempo todavía de ponerme a trabajar, no le he incorporado estos 2 dígitos, pero ya los conocemos, ya. Incluso cuando vimos clasificación, fue nuestra obligación obtener el NICO, ¿no? Ya vimos el acuerdo. Todavía no está a nivel ley. Todavía la ley no ha puesto los NICOs. Está a nivel acuerdo. Por lo tanto, como importador, si a mí me dijera la autoridad, es que no le pusiste NICO, me amparo y le gano, porque no es una ley. Bueno, pero ese es un tema, ¿ok? Pero sí es importante estar actualizándonos. Los conocimientos son muy volátiles. Hoy, el mismo coronavirus, hace un año pensábamos que si nos lavábamos las manos a toda hora y lavábamos todo el entorno de la casa, no nos íbamos a contagiar y resulta que el contagio viene del aire. ¿Ok? Espérenme. ¡Canela! Ven acá. Uy, ya se me fue. Ahora sí ya se me fue. Bueno, ahorita mando por ella. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, Moni? Toño, Andy. Lo importante es que vayan trabajando. Miren, a mí lo que me da grima y de verdad me agobia un poco es que no trabajen. Hoy tengo que entregar calificaciones del grupo que terminé. Y hace rato, en el intermedio, chequeé sus drives. Solamente dos personas tienen el 100% de sus actividades. 2, de un grupo de 8. Los demás tienen una o no tienen nada, que es el peor de los casos. Entonces, tuvimos un enlace con ellos el viernes antes de terminar la materia, donde se conectó Raúl, y pues sí, fuimos bastante enfáticos. Es que si no aprenden, si no hacen las cosas, no van a aprender. El conocimiento constructivista que tenemos nosotros aquí en ICEP es una parte de lo que les digo yo, pero otra parte es lo que ustedes me cuestionan y van a investigar por su cuenta, y entonces ustedes van a aprender a dilucidar qué sí, qué no. En una empresa es así, ¿eh? Una empresa te dice, a ver, haz esto, y no te dicen cómo. Ahí vas a tener que aprender de tu background, es decir, de tu conocimiento teórico, pero también de investigarle cómo. Y generalmente cuando estamos recién ingresados a un trabajo, así es, no sabemos hacer las cosas. Es conforme vamos aplicando ese conocimiento teórico a la práctica que estamos viendo día a día, como nos hacemos expertos. ¿Ok? Así es que no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy.
Ustedes pueden ir avanzando en sus actividades, incluso a mí me facilitan porque puedo estarlas revisando y si hubiera alguna retroalimentación se las puedo dar y pueden modificar. Cuando ya es al final, pues está un poquito complicado, ¿no? ¿Sale? Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, nos veríamos mañana igual a las 7 de la mañana. Vamos a empezar a ver valor de transacción, ¿sí? Dentro de los métodos de valoración de la mercancía en la aduana. Ahorita, por lo pronto, la teoría se las dejo para que ustedes la busquen. Ya están ahí en el Moodle. ¿Qué es esto de valor de la mercancía? La historia de cómo se fue dando este sistema positivo, cierto y transparente. Sí, hasta llegar a lo que es hoy el acuerdo. Y desde luego, la legislación mexicana. Recuerden ustedes que México entró al concierto del comercio exterior hace poco, realmente, 30, 40 años, en 1986, en Trafalgar. Sí hacíamos exportaciones de materia prima y importaciones casi no hacíamos. Casi no las hacíamos. ¿Por qué? Importábamos tecnología, importábamos ciertas cosas, ciertas maquinarias, pero no como hoy que pues prácticamente en cualquier anaquel de cualquier buena tienda encuentras mercancía importada, ya sea gringa, canadiense, china, japonesa o como sea. Entonces la ley aduanera pues fue una adaptación posterior a casi todos los demás países que ya estaban en el libre comercio. Y por lo tanto pues está actualizada. Está muy actualizada nuestra ley aduanera. Es una ley bastante buena. ¿Sale? Nos vemos mañana. Cualquier duda, comentario, desde el chat me lo pueden hacer. ¿Sale? Y recuerden ustedes que el trabajo colaborativo es muy importante para nosotros. ¿Sí? Va a haber algunas actividades que les voy a dar en conjunto, en pareja, básicamente. No podemos ser más equipos más grandes. Cuando mucho en tercias. ¿Ok? Pero también es importante que motiven, que me ayuden a motivar a los compañeros para que vengan. Sí, oigan, les hablen de la clase. Oye, no viste la clase, ¿qué pasó? ¿No? Por favor. Yo sé que estamos en una pandemia, que no tenemos contacto físico, que estamos muy separados, pero eso no quiere decir que nos aislemos totalmente. Y sus compañeros, algunos de sus compañeros necesitan a veces ese, pues no es apapacho, pero sí esa reconvención de que, oye, ¿qué te está pasando? ¿No? Que no suceda lo que le pasó a Rafael, que iba ya bastante bien y vean, ya no está. ¿Ok? Nos vemos mañanita, cuídense mucho. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Bye.